Decía entonces que el concepto de la encuesta es visto o es definido por varias personas, pero en realidad tomé la de este señor Montura, que la define como que es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Pues en realidad la encuesta como técnica de recolección de información también requiere de la precisión de una serie de aspectos fundamentales, como por ejemplo definir y operacionalizar los conceptos de la encuesta, es decir, establecer los referentes observables y medibles de aquellos conceptos inobservables o simbólicos, tales como la solidaridad social, el cooperativismo, la autoestima, la felicidad conyugal, entre otros. Sobre esto, no se preocupe, sobre esto he venido insistiendo desde la operacionalización de variables, y disculpe que sea reiterativo en esto, pero es que aquí es donde yo creo que está, digamos, el aspecto, la columna vertebral para cuando se va a elaborar cualquier tipo de instrumento. La operacionalización de variables, y esto que estoy haciendo pues prácticamente dentro de la encuesta, pero como ya vemos, no es solamente para ella, sino también en el caso de las escalas, en el caso de la observación, en el caso de las entrevistas, etcétera. Otro de los aspectos a tener en cuenta es diseñar el cuestionario de la encuesta. Esto implica construir las preguntas de tal modo que las respuestas estén dirigidas a medir las variables de la encuesta y posteriormente disponerlas en una forma ordenada. En el caso de la escala, pues era de manera aleatoria. Aquí hay que darle un orden, indiscutiblemente. Luego hay que diseñar la muestra. Cuando hablo de diseñar la muestra, pues hay que expresarlo en términos operativos. Esto consiste en en definir y caracterizar el tipo de población a la cual se va a aplicar la encuesta. Y obviamente queda lo último, que es ejecutar el trabajo de campo de la encuesta, que esto consiste en pilotear cuestionarios con una muestra representativa de la población donde se va a realizar el estudio. Aquí se presenta un detalle que, bueno, he visto algunas posiciones por allí de expertos, de personas con experiencia, que dice, bueno, que para hacer una muestra piloto, o sea, para trabajar con una muestra piloto, que se tomen entre 10 o 20 sujetos. Pero en este momento recordemos las recomendaciones de Edwards, en el caso de para redactar ítem en la escala. Él decía que por lo menos 2 personas, dos sujetos, 2 alumnos, lo que sea, dos informantes por ítem. Entonces, bueno, allí habría como que manejarse, ver también que después de ese pilotaje, previamente qué tipo de validez se ha trabajado, con qué tipo de validez se ha trabajado, si se ha quedado únicamente a nivel de la validez de contenido, o hay que trabajar con la validez de constructo y hay que trabajar con la validez de criterio. Entonces, bueno, allí va a depender de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Bien. Tenemos varios tipos, o sea, hay varios tipos de encuestas. Yo tomé en este caso esta división, ¿no? Que son las encuestas exhaustivas y parciales, las encuestas directas e indirectas y las encuestas sobre hechos y de opinión.
Me permite esta primera parte pues aclarar, o sea, reforzar ese término de exhaustivo, que en algún momento hubo una pregunta sobre este aspecto, ¿no? Pues en este caso una encuesta se denomina que es exhaustiva cuando abarca todas las unidades estadísticas que conforman el colectivo o población de estudio. Cuando una encuesta no es exhaustiva, pues se denomina parcial. En el caso de las encuestas directas, pues lo es cuando la unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta y se registra en el cuestionario. Ahora, será indirecta cuando los datos obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta y se pretende averiguar algo distinto, o cuando se deduce de resultados obtenidos en investigaciones estadísticas anteriores, que es lo que llaman muchas veces, bueno, el dato secundario, ¿no? Y la encuesta sobre hechos y en el caso de opinión, pues la encuesta de opinión tiene por objeto averiguar lo que el público en general piensa acerca de una determinada materia o lo que considera que debe hacerse en una circunstancia concreta. Se realiza con un procedimiento de muestreo y son aplicadas a una parte de la población, ya que una de sus ventajas es la enorme rapidez con la cual se obtienen los resultados. Este tipo de encuesta, me estoy refiriendo a la de opinión, no indica necesariamente lo que el público piensa del tema, sino lo que pensaría si se le plantea una pregunta relacionada con este aspecto, ya que hay personas que no tienen una opinión formada sobre lo que se les pregunta y contesta con base en lo que dicen los medios de comunicación impresos y audiovisuales, y por qué no, por las inducciones que puedan haber dentro de algunas personas connotadas dentro de un país. En este caso, pues pensemos en el ejemplo diría yo más cercano y que da mayor evidencia, son las elecciones del pasado domingo en Colombia, donde las encuestas daban un porcentaje importante como ganador a un sí, y luego pues resultó lo contrario, ¿no? Ahora allí pues se presta para muchas cosas, porque entonces viene el problema de que no se creen las encuestas o no se creen los especialistas en la estadística, pero hay que entender esto, ¿no? Que una encuesta no es adivina de lo que está pasando, sino que es un sondeo de opinión para el momento. Yo llego y le hago una pregunta a uno de ustedes en este momento, y a la vuelta cuando terminemos esto tiene otra opinión por algunas otras razones, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta es un buen ejemplo de lo que aconteció en Colombia con las elecciones del pasado domingo, ¿no? A veces las personas encuestadas tienen más de una respuesta a una misma pregunta también, dependiendo obviamente del marco en que se le haga la encuesta. Por lo tanto, las respuestas no se dan, no tienen por qué ser sinceras, o sea, no se puede entender eso como insincero, ¿no? Porque no se hizo de tal o cual manera. Entonces, pero es bien interesante este aspecto, ¿no?